Hermanos, pues, gracias a Dios. Yo quisiera antes de comenzar compartirles dos definiciones, hermano, para que nosotros aumentemos nuestro agradecimiento delante de Dios. Son definiciones, hermano, cortas, sencillas, de palabras que escuchamos comúnmente, que estamos más habituados a ellas, que lo que tal vez las entendemos. Gracias, hermano. Vea que todos estamos de acuerdo en que la oímos, la mencionamos. Bien sencillo, hermano. Gracia es cuando recibimos de parte de Dios lo que no merecemos. Amén. Gracias. Y misericordia, hermano, que también es una palabra muy, muy habitual. Es bien sencilla de entender. Misericordia es cuando no recibimos de Dios lo que sí merecemos. Amén. Gracia cuando tú recibes de Dios lo que no merecías. Y misericordia cuando no recibes de Dios lo que sí merecías. Amén, hermanos. Entonces la salvación es por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Recibo algo que yo no merecía. El perdón de mis pecados por misericordia, porque no recibí lo que sí merecía. Amén. Y yo les pido que, teniendo en mente eso, nosotros seamos agradecidos delante de Dios. Gracias, Dios, por lo que tú me das, que no merezco. Y gracias por lo que tú retienes, que quizás mi actitud, mi vida mereciera. Y tú te frenas para no hacerme mal. Amén. Hermanos, como les decía, el culto del miércoles anterior, nosotros le llamamos y le dimos un énfasis muy marcado a lo que era la oración. Y estuvimos diciendo como título la seriedad de la oración, o la seriedad, más puntualmente la seriedad que le dio la iglesia del primer siglo a la oración. Y nosotros vimos muchos textos, hermano, como esta iglesia, antes de dar cualquier paso, la oración estaba de por medio. La predicación del día de hoy va a ser muy parecida, muy, muy parecida. Vamos a tomar en consideración la iglesia también de primitiva, como se le llama. Pero no vamos a ver la oración, vamos a ver el amor. Y le vamos a llamar a nuestro título la seriedad que le dio esa iglesia al amor. Amén. La seriedad que le dio esa iglesia al amor. ¿Por qué? Porque yo quisiera que al ver, algunos no vamos a ver tantos textos como la vez pasada que hablamos de la oración, pero los que vamos a ver creo que son contundentes para poder entender cómo es que esa iglesia se amó. ¿Para qué? Para que nosotros en ellos podamos ver un reflejo y podamos primeramente saber que eso es lo que Dios pide de mí. No es una opción, es lo que Dios pide de mí, pero aunado a que es lo que Dios pide de mí, Dios me ayuda a que yo pueda dar eso que Él pide de mí. Así que yo les voy a invitar para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a leer primeramente capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Amén. Puede tomarse lugar. Esta es la primera porción del libro de los Hechos, donde usted y yo sabemos que se nos narra el nacimiento de la iglesia. Amén. A partir de Hechos capítulo 2, usted puede ver el nacimiento, el desarrollo y la expansión de la iglesia de Cristo, la cual nace en el día de Pentecostés, la cual nace con una predicación del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Predica, el Espíritu les convence y ahí nacen una multitud. ¿Se acuerdan? Como 3,000 personas dice que fueron los que se agregaron. Más estos 120 que estamos viendo de inicio aquí. Y a mí me llama la atención, hermano, el versículo 14. Quise leer el 12 y el 13 para que entendiéramos el contexto, pero me llama la atención el versículo 14,
donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y es de resaltar que estamos en el capítulo 1, por lo tanto todavía no ha nacido la iglesia, todavía no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pero sin embargo, Lucas nos relata que ellos ya estaban en un sentir. ¿Cómo estaban ellos, hermanos? Unánimes. Bueno, ¿y por qué si todavía el Espíritu Santo no había llegado? Tal vez lo entenderemos mejor en el siguiente texto, cuando una vez el Espíritu ha llegado y les ha dado esa capacidad, esa libertad y ese anhelo por procurarse unos a otros, pero en este momento el Espíritu no ha llegado y sin embargo ellos ya tienen un sentir definido. Ellos están en el aposento alto, como ya leímos en el versículo 13, el nombre de los apóstoles, pero también están con ellos, como dice ahí, las mujeres, y eso ya es algo diferente en la historia, porque no había cupo, por decirlo así, para las mujeres, pues eran vistas culturalmente de otra manera, pero ya están ahí las mujeres. Y no solo las mujeres, dice también, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces ya de inicio ellos están ahí unánimes, que ahorita voy a abordar el significado de la palabra unánimes ahí en el original, pero ahorita lo voy a abordar. Pero vemos que están ahí con un sentir. Bueno, este sentir, hermano, era provocado por obediencia, por un mandato. Si tú vas al capítulo 1, ahí mismo donde estamos, pero recorres unos versículos hacia atrás, dice en el versículo 4, y estando juntos, o sea, los apóstoles, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, o sea, el Espíritu Santo. Ellos tienen un mandato, no se vayan de Jerusalén hasta luego que no se cumpla la promesa que el Padre dijo que les daría, el Espíritu Santo. Amén. Y ellos están en obediencia, por lo tanto, cuando nosotros vemos en ese versículo 14, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ellos están haciendo o tienen este sentir por una indicación. Lo están haciendo de modo indicativo, porque se les dijo, no se vayan hasta luego que no reciban el Espíritu Santo, la promesa. Y ellos están ahí, y no se les dijo cuánto tiempo, pero sin embargo, están ahí. Están perseverando. Y el tema de ahora, hermanos, es tomando con seriedad el amor que podemos ver en esa iglesia, que aquí no ha nacido todavía. Pero aunque no ha nacido todavía, ya hay los primeros pincelazos de un amor que se va a desbordar completamente después del capítulo 2. Hay un detalle, hermano, que a mí me llama mucho la atención aquí y que yo puedo ver cómo el amor se empezaba a germinar en ese grupo. Eran 120. Estaban a la espera, pero el amor empezaba a germinar. Cristo ya lo había indicado. Fíjate lo que dice ahí, entre los que estaban ahí. En el versículo 13 habla de los apóstoles y menciona a Juan. Y en el versículo 14, cuando dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí menciona a las mujeres. Yo quisiera que enlazáramos este pequeño versículo, te transportaras a Juan, capítulo 19, el Evangelio de Juan. Es una nota interesante que solamente Juan registra en la crucifixión del Señor. Versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre, y él ya está en la cruz, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién es? Es Juan. Siempre él se describió de esa manera, el discípulo al que amaba a Jesús. Y claro, Jesús amaba a todos los demás, pero tal parece que a Juan este amor recibido de parte de Cristo le llenaba el corazón, tanto que él no se describía de otra manera más que el discípulo al que Jesús amaba. ¿Estamos de acuerdo? Él fue el que tal vez le dio más importancia al amor de Jesús en su vida. Por eso así él se quería siempre hacer notar como el discípulo al que Jesús amaba. Y luego dice que estaba presente. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mira, Cristo está en la cruz. Está a unas horas de su muerte. Minutos quizás minutos. Y él ve que ahí está su madre fielmente.
como dice la Escritura, en un principio cuando le anunciaron que iba a tener un hijo, se le dijo, y una espada traspasará tu corazón, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está con su corazón traspasado. ¿Por qué? Porque está viendo a su hijo que tuvo en su vientre, que le cuidó, que le amó. Amén. Y lo está viendo colgado en una cruz. Yo creo que este es un cuadro muy doloroso de imaginar para cualquier madre. Para cualquiera que tenga un hijo es muy difícil considerar este texto y vivirlo. Ver a tu hijo agonizando, indefenso. Y sobre todo, María sabedora de la inocencia de Cristo, de su hijo. Él no hizo nada. Bueno, cuando él la ve ahí, él le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y dice que el discípulo estaba ahí cerca. Yo no sé dónde estarían los otros discípulos. De Pedro se nos dice que estaba un poquito al margen, un poquito más retirado, ¿se acuerdan? Incluso Pedro en esos momentos estaba siendo pasado por fuego en su negación. Pero Juan estaba ahí cerca. Ahora yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, nosotros sabemos por más textos que Jesús tenía más hermanos. O sea, podían hacerse cargo de María sus otros hermanos. Pero sin embargo, ahí está Juan. ¿Por qué? Porque Juan sabía el amor que Cristo le tenía a él y él quería estar cerca. Y cuando Jesús ve a María con el dolor que ella tenía de perder a un hijo, aunque tenía otros, él voltea, él le dice, mujer, mira, ahí está el que te puede consolar de mi ausencia. Imagínate esas palabras para Juan. ¿Cómo las oiría Juan? Unas palabras muy responsables, unas palabras de mucho compromiso, unas palabras de mucho afecto, unas palabras de mucho, yo quiero corresponder a ese amor que siempre he recibido de él. Yo quiero corresponder. Y si él está diciendo que María me vea como su hijo, yo voy a dejar que ella me vea como su hijo. Pero inmediatamente Cristo también se dirige a él. Y le dice en el versículo 27, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Imagínate esa expresión. Quizás le tomó por sorpresa, quizás no se lo esperaba, quizás no se lo adelantó unas horas. Oye, te voy a encargar a mi mamá. No, en ese momento se lo dice. Una gran responsabilidad la de Juan. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que el amor que Juan sabía que Jesús le tenía a él, yo creo que esa era la gasolina, el combustible para cada día alentarlo a vivir esa responsabilidad que se le estaba dando. Y hacerlo con amor, hacerlo con cariño, hacerlo con ternura. Es la mamá dolida del que siempre me amó. Y nota el detalle cómo termina ese versículo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Por eso, aunque todavía no venía el Espíritu Santo, nosotros leemos, vuelvo hacia el libro de los Hechos donde empezamos, nosotros leemos el listado y dice que ahí estaban Pedro, Jacobo, Juan, y inmediatamente dice que perseveraban con ellos las mujeres y María, la madre de Jesús. O sea, Juan le dijo, a donde yo me mueva, tú vas a estar conmigo. Lo que tú necesites, ahí voy a estar yo. Yo me imagino a un Juan, hermano, de ahí en adelante, responsable, personalmente, recibiendo una encomienda personal de Cristo hacia su mamá. Yo me lo imagino motivado a corresponder al amor que siempre recibió de Cristo, ahora demostrándoselo a la madre de él. Amén, hermano. Entonces, aunque no ha venido el Espíritu Santo, yo veo aquí el amor. El amor de un apóstol, el amor de un joven, quizá en este momento, que no tiene por qué hacerse cargo de alguien que no es su pariente, pero sin embargo acepta y abraza el reto y la responsabilidad con mucho cariño. Y me gusta cómo, porque es Juan el que está escribiendo. Y desde aquella hora la recibió en su casa. O sea, Juan fue el que se encargó de ir para adelante de María. Bueno, no sabemos si quizás Juan no tenía familia, o quizás Juan no tenía mamá. Y ahí era el momento indicado, el complemento indicado
para que Juan se quedara con María, para que María se quedara con Juan. Y en esa relación y en esa responsabilidad, Juan empezara a dar pinceladas de lo que es el amor cristiano, al hacerse responsable de otra persona que no es parte de tu familia sanguínea. Amén, hermanos. Yo puedo ver eso cuando veo esta lista y los que estaban perseverando unánimes. Amén. Ahora, yo no sé si este perseverar, yo no sé si ya era totalmente motivado por un amor. Quizás solamente era una obediencia al mandato del Señor. No se vayan hasta que no reciban el Espíritu Santo. Pero sin embargo estaban ahí perseverando. En oración. En ruegos. Ahora sí, yo quisiera leerte un poquito la definición de esa palabra, donde dice, y todos estos perseveran unánimes. Unánimes es una palabra griega que se compone de dos términos. Uno quiere decir mismo, o una misma, y el segundo término quiere decir pasión. O sea, cuando escribió realmente Lucas eso, cuando él escribe la palabra griega que se traduce como unánimes, lo que él quiere decir que ellos estaban en una misma pasión. O sea, todos estaban en una misma motivación, ardientemente, quizás por obediencia, tal vez. Tal vez todavía no se amaban filialmente como lo harían un momento más adelante. Pero al menos estaban en una misma pasión, en un mismo deseo. Vamos a obedecer el mandato de Jesús, no nos movemos hasta luego que ocurra lo que Él dijo que ocurriría. Amén, hermanos. Entonces, esa palabra que está escrita ahí como unánimes, se traduce o se puede desmenuzar claramente como una misma pasión, propiamente que tienen la misma pasión por tener el mismo deseo. Una misma pasión porque tienen un mismo deseo. ¿Cuál era ese deseo? Obedecer a Jesucristo. No moverse hasta luego que en ellos se cumpliera esa promesa que Cristo había dicho que ocurriría. Y entonces están ahí. Pero si nosotros avanzamos un poquito más, y quiero ahora sí pasar a la siguiente cita, en Hechos capítulo 2, y nosotros tenemos el versículo 41, nosotros vamos a encontrar, ahora sí, que se vierte completamente el Espíritu del Señor en ellos. Nosotros sabemos por Gálatas capítulo 5, cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿tú lo recuerdas? Que son 9. ¿Te acuerdas cuál es el primero? Amor. Entonces, sin lugar a dudas, esta visitación del Espíritu Santo, no temporal, sino para quedarse morando en cada uno de ellos, sin lugar a dudas, lo primero que iba a ocasionar entre ese grupo de 3,000 personas diferentes unas de otras, iba a ser un amor muy particular entre ellos. Yo quisiera que leyéramos capítulo 2, verso 41. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es lo último de lo que se nos dice del sermón de Pedro. Dice, 2:40, perdón. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, si alguien te pregunta cómo inició la iglesia, aquí tú tienes la respuesta de cómo inició la iglesia. ¿Con cuántas personas inició la iglesia? Con 3,000 aproximadamente, más los 120 que ya estaban. Con una predicación, cuando el Espíritu Santo vino en día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Amén. Bueno, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora voy a hacer énfasis en una palabra que está ahí, y voy a hacer énfasis en el original, porque nosotros al tener la traducción pues tenemos una idea, a lo mejor no tan concisa como el original, como lo vamos a ver ahorita, pero tenemos una idea, y esa palabra es la palabra comunión, porque eso es lo que nació en ellos. Hermano, son 3,000 personas. ¿Qué los reunió? A ver si te acuerdas. ¿Qué los reunió al menos a esos 3,000? Porque hubo muchos que no creyeron. Pero a esa multitud, ¿qué los reunió ahí en ese lugar? El Espíritu Santo. El amor. Acuérdense del contexto para saber qué fue lo que los reunió ahí. Los reunió aquel estruendo.
Cuando el día de Pentecostés, el viento recio, el ruido, y todos ellos salieron a curiosear. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no eran personas que se pusieron de acuerdo porque tuvieran algo en común y dijeran, oye, pues vamos a acercarnos a ver qué, porque tenemos un mismo sentir. No, era gente que salió a curiosear porque escuchó aquel estruendo, el ruido, el hablar en lenguas. Y por eso ellos salieron. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí fue donde escucharon la palabra y Dios les salvó. Pero al no ser, hermanos, ¿cómo te diré? Al no ponerse de acuerdo para salir ahí a ver qué es lo que está ocurriendo, nosotros podemos ver que no tenían, a lo mejor por decir, una idea en común de salir a ver aquello. Salieron por curiosos. Pero cuando regresaron, sí regresaron con algo en común. Porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Obviamente se refiere a los días subsiguientes. Después de que fueron bautizados, porque un versículo anterior dice que se bautizaron, y se bautizaron para identificarse con su Señor y para identificarse también entre ellos, públicamente. Eso es el bautismo. Y luego, subsecuentemente, los siguientes días, ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, y también dice, en la comunión unos con otros. O sea, cuando salen a Pentecostés o a aquel lugar, al aposento alto, cuando salen a curiosear, ellos no llevan ese sentir en el corazón, pero cuando ellos regresan sellados con un sentir diferente en el corazón. ¿Qué sentir? Dice aquí, comunión unos con otros. O sea, ya para ellos fue irresistible el no tener contacto con ellos mismos, que habían tenido la misma experiencia en ese día y con la predicación, con lo que les hizo sentir. Porque acuérdate que nosotros sabemos que el Espíritu lo que les hizo sentir fue que se compungieron de corazón. Todos tuvieron esa misma experiencia. Y todos también sintieron el mismo alivio cuando el Pedro les predicó la manera de poder ser perdonados. Y cuando ellos tuvieron esa experiencia en su corazón, fue inevitable no buscar cada uno a los mismos que habían sentido aquello en el corazón y procurarse unos con otros. Por eso dice que perseveraban, o sea, constantemente iban creciendo, iban caminando, iban hacia adelante. Eso es perseverar. Y entre otras cosas, dice, en la comunión unos con otros. Y ahí, hermanos, empezó a manifestar lo que era el amor. Por lo tanto, en nuestras vidas y en nuestras iglesias, esto es lo que debería de permear entre nosotros. Una necesidad por convivir, por comunión. De hecho, la palabra más precisa es la palabra koinonía. ¿Tú has escuchado la palabra koinonía? ¿Alguien ha escuchado la palabra koinonía? ¿Qué es la palabra koinonía? No lo sabemos. ¿Qué es la palabra koinonía? Comunión. La palabra koinonía quiere decir ese lazo. De hecho, ahorita lo voy a leer el original, pero quiere decir, en el griego, koinonía quiere decir lo que es compartido en común, con la base del compañerismo. O sea, en ellos surgió un compañerismo que no tenían y que sobre todo era una necesidad para ellos, tener ese compañerismo. También puede ser una participación conjunta. Fíjate, una participación de algo, ser parte de algo, en este caso del cuerpo de Cristo, conjuntamente. Eso es koinonía. Un compañerismo espiritual, también puede definirse de esa manera. O sea, ellos salen a curiosear y regresan con una necesidad de tener comunión con estas otras personas que también sintieron la misma experiencia y el mismo deseo de convivir. ¿No es maravilloso eso, hermano? Y de esa manera pudiéramos ver más opciones en el libro de los Hechos de cómo se mostró el amor, pero en todas tiene como común denominador la unidad y la comunión que esa iglesia sintió. Por lo tanto, hermano, si nosotros somos una iglesia que no tiene este espíritu y este sentir de preocupación y de necesidad por convivir con el otro, y de hecho, escuchando, hermano, un poquito la definición de koinonía, va más allá de convivir. Koinonía es, hermano, esa apertura a yo hacerte a ti
parte de mi vida de aquí en adelante. De tú hacerme a mí parte de tu vida de aquí en adelante. Koinonía va más allá, hermano, del hecho de tener un horario en el cual todos nos reunimos en este lugar y venir y nos vemos y nos vamos y cada quien sus vidas y esperamos a que se dé la siguiente reunión para volvernos otra vez a ver. Koinonía va más allá de eso. Koinonía es abrirte mi corazón para que tú entres a formar parte de mi vida. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que fue hecho también en mí. Y por lo tanto, eso nos identifica a ti y a mí como hermanos. Y más claramente, como hijos de Dios. ¿Amén? Por lo tanto, koinonía es más allá del momento de convivencia aquí en el lugar. Koinonía es cuando yo ya te siento parte de mi vida. Cuando te doy lugar en mi vida. Y obviamente, cuando tú haces lo mismo conmigo. Eso es koinonía. Y es muy triste, hermano, cuando una congregación no entiende o no ha escuchado o no se le ha predicado lo que es esta palabra y por lo tanto no puede tener esa apertura. Porque hay muchas iglesias donde solo se fomenta el formalismo de saludar, de cómo te va, de Dios te bendiga, de nos vemos. Pero eso no es koinonía. Estas personas no tenían ese formalismo. No, estas personas tenían una necesidad interna por convivir con esas nuevas personas que estaban sintiendo lo mismo por ellos. Y lo podemos denotar, y ahorita vamos a regresar a la palabra koinonía. Fíjate lo que dice, nosotros leemos el versículo 41 y 42. Pero sigue leyendo el 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, fíjate bien, cómo es generalizado. ¿A quiénes, hermano? Ahí lo dice, todos los que habían creído, aquellos 3,000. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos. ¿Amén? Juntos. Y va más allá, hermano, del solo hecho de presencialmente estar en un solo lugar cohabitando todos. Porque para empezar, 3,000 iba a ser difícil que cupieran en un solo salón. Entonces va más allá ese texto donde dice, y todos estaban juntos. Ellos tenían la necesidad de convivencia, de armonía, de procurarse. Por eso también el texto del 42 que leímos, cuando dice, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan. ¿Tú crees que 3,000 personas podían compartir el pan en un mismo lugar a una misma hora? Definitivamente no. Pero sin embargo, esa koinonía les hacía buscar quizás a sus inmediatamente más cercanos y empezar a convivir y a compartir el pan, aunque no fuera en un solo lugar juntos. Pero sin embargo, eso es koinonía. Y eso es lo que ocurrió en esa iglesia. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor les dio con la venida del Espíritu Santo. No fue una convicción personal de ellos. Ahora ya voy a amar a todos estos que también son iguales que... No, esto va más allá de eso. Esta es una habilidad o una virtud que da Dios a través de su Espíritu. Por eso tú notas cómo dice, y todos los que habían creído, o sea, no había uno solo en ese momento que no tuviera esta nueva característica en su vida, del deseo de tener koinonía con sus hermanos. Amén, hermano. Y sigo leyendo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué pudieron hacer eso, hermano? Porque había amor, sin lugar a dudas. Compartían. Pero sabes que yo hoy me sorprendí al estar estudiando este texto nuevamente, como te digo, al buscar en el original. La palabra que está ahí como en el verso 44, tenían en común todas las cosas. Es la palabra koinos, muy parecida a koinonía. Koinos. Y en el griego la palabra koinos quiere decir aquello que ha perdido su brillo o su particularidad especial y por lo tanto ya es como algo muy simple. Entonces, cuando dice que ellos tenían en común todas las cosas, quiere decir que cuando el amor de Cristo llegó a sus vidas, ellos por primera vez empezaron a sentir lo que era amar a una persona
Y ese amar a una persona empezó a hacer que se desprendieran de amar a un objeto, de amar a una posesión, de amar a unos privilegios, de amar a todo aquello que no fuera persona. O sea, subió o nació el amor que Dios les puso hacia un semejante o hacia un prójimo, y eso hizo que descendiera todo aquel valor terrenal que tenían todas las cosas. Por eso dice el texto, y tenían en común todas las cosas. O sea, todo lo demás que no era personas cristianos, les era para ellos como algo que había perdido valor. Yo creo, hermano, que ese es el meollo del cristianismo de nuestros días. No hemos aprendido o no hemos dejado que nuestro corazón sea moldeado con el Espíritu Santo en esa área, como para perderle el estima a todas las demás cosas, y no porque no lo tengan, sino al ponerlo en comparación a la persona. Cuando yo tengo un bien material, o una motivación, o una reputación, eso es algo válido, no es pecado. Pero cuando eso que yo tengo lo pongo en balance a lo que es una persona redimida igual que yo, o sea, mi hermano en la fe, ese amor que debe subir hacia mi hermano en la fe debe hacer que todo lo demás para mí se vacíe de tal manera que entonces, dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Por qué las vendían, hermano? Porque el amor que habían recibido del Espíritu Santo, enfocado por las personas, había hecho que lo que antes para ellos les era valioso, ahora dejó de tener valor. Y para ellos era más valioso la necesidad del hermano, el hambre de la hermana, la situación difícil que estaba quejando a aquel otro que tuvo la misma experiencia que yo en Pentecostés. ¿Me voy a explicar, hermano? Esto es el amor. Esto es el amor. Ustedes recuerden aquella ocasión cuando llega un joven con el Señor Jesús. Altaneramente le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. Ya los he guardado desde un principio. Y Cristo le dice: una cosa te falta. Una cosa te falta. Y le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y hallarás tesoros. Y sígueme. Y la actitud de aquel joven fue: ahí nos vemos, eso no lo puedo hacer. O sea, en realidad Cristo lo que le estaba diciendo: una cosa te falta, no es que te estorben tus bienes, es que tú necesitas comprender que el amor que proviene de mí, que emana de mí, es un amor que cuando tú lo abraces, que cuando tú lo sientas, es un amor que te va a hacer que tú valores más a las personas que a los objetos, como en este momento tú valoras más a los objetos. Porque dice que era rico en gran manera y no pudo hacer a un lado el amor hacia sus posesiones. Y muchas de las veces, hermanos, somos sinceros, hermanos, nosotros tal vez no tenemos muchas posesiones como para decir: amo tanto a mis posesiones. Pero a muchas de las veces amo tanto a mi reputación, a mi prestigio, a mi punto de vista, a mi tener la razón. Tal vez eso es lo que amo más. Yo necesito que el amor que llegó aquí y que también ha llegado a tu vida y a la mía, porque tenemos el mismo espíritu, yo necesito que ese amor dirija mi manera de pensar. De tal manera que para mí, sea más importante la coinonía con un hermano que la coinonía que yo pueda tener con un objeto, con un dinero, con una posesión, que no digo que es pecado, vuelvo a decirlo. Dios es el que nos provee de lo material también. Pero si Dios me proveyó su Espíritu Santo, que es mucho mayor que lo material, yo debo dejar que el Espíritu Santo ejerza su función en mi vida. Y la función que vemos aquí es que a cada uno, tan diferente uno de otros, económicamente, en posesiones, en pensamientos, en edades, en educación, cada uno de ellos sintieron la necesidad en el corazón de tener coinonía con los otros. A tal grado, hermano, que empezaron a devaluar sus posesiones, sus prioridades, lo de ellos. Y entonces le empezaron a dar más valor a los demás. Eso es coinonía. Amén, hermanos. Eso es lo que nosotros vemos en la manera en que amó la iglesia del primer siglo. Y no hay diferencia, porque el Cristo de ellos no es diferente al Cristo de nosotros.
Porque el Espíritu Santo que les bautizó a ellos, que les introdujo en el cuerpo de Cristo, no es diferente al que hizo lo mismo con nosotros. Por lo tanto, ese mismo Espíritu debe de estar produciendo en nosotros las mismas cosas. Amén. Y yo comprendo una cosa, y lo tengo que decir, yo comprendo que todos estamos en un nivel diferente de maduración. Lo que tal vez yo ya lo entendí, tal vez tú no lo has entendido. Lo que tal vez tú ya entendiste, a mí todavía me parece causa de problema, causa de no entenderlo. Y esto es obra completamente de Dios. Amén. Pero al menos, aunque estemos en diferentes grados de maduración, al menos debemos saber todos para dónde vamos, todos para dónde caminamos. Ya que el Señor vaya haciendo conmigo, que yo pueda entender y sentir lo que su palabra demanda. Pero yo tengo que tener claro en mi mente para dónde voy, hacia dónde conduce el camino por el que estoy transitando. Y el camino por donde yo estoy transitando conduce y conlleva que yo sienta y desee y necesite coinonía con los demás que también fueron redimidos por Cristo. Ese es el camino en el que yo estoy transitando. De otra manera, y si a mí no me agrada esto, yo no puedo salirme del camino y decir, mira, Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa, yo me voy a ir por un atajo, donde yo tenga que evitar y evadir la coinonía. Y al final de cuentas, nos encontramos tú y yo allá al final. Pero tú tienes que recordar que el Señor Jesucristo dijo que no hay otro camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres llegar hasta la gloria, hasta el Padre, tú tienes que hacerlo a través de mí. Y a través de mí es con estas características, con coinonía de por medio. Amén, hermanos. Entonces yo quisiera que oráramos, Señor, rinde mi corazón a lo que tu palabra me enseña. Que yo le dé más valor a la persona que al objeto. Que yo le dé más valor al hermano que a lo material. Que yo le dé más valor a mi hermano, mi hermana y al nuevo. Que a mis posturas, a mis razonamientos, a mi manera de ver las cosas, a mi crítica. Porque como le digo, no tenemos muchas posesiones a las cuales aferrarnos. Pero sí que nos aferramos a otro tipo de situaciones muy propias. Así como una posesión es propia y es mía, a veces me aferro a mi manera de ver la vida, a mi que me gusta que se me tome en cuenta y que yo dirija y que yo tenga la razón. No, mi hermano, cuando es una coinonía, mi coinonía me hace que yo priorice el valor del otro. Mira, esta iglesia que está aquí, yo creo que las demás iglesias después de esta iglesia no tuvieron el mismo llamado a hacer lo que ellos, de vender. Tal vez tú y yo no tenemos el mismo llamado a vender todo lo que tenemos y ponerlo al ser. Tal vez no es el mismo llamado, pero sí el mismo principio. Tal vez no soy llamado a despojarme de todo lo mío, pero sí el mismo principio de darle el valor al hermano, el valor a la hermana. Amén, hermano. Eso es coinonía. Ahora, hay otros ejemplos donde también está escrita la palabra coinonía, pero nuestra Biblia, un segundo, lo traduce de otra manera y lo vamos a ver. Y es que también, cuando tú tienes algo y lo compartes con alguien que amas, no te duele. Entonces, cuando lo compartes con tu hermano, lo que tienes es porque realmente lo amas y no debe de doler de perder o quitarlo. Para nada. Eso es un sentir, y miren, hermano, no es ningún misterio. Este sentir de coinonía no es más que la reproducción del carácter de Dios en nosotros. Porque él, hermano, teniendo todo a su disposición, Él quiso tener coinonía con nosotros. O sea, Él quiso y quiere, todo esto que es mío, no me duele compartirlo contigo. Porque te amo. Aunque seas inmerecedor, aunque seas cual seas, mi complacencia está en yo compartirlo contigo. Por eso la palabra dice que nosotros somos coherederos. Imagínate, coherederos de todo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque es el sentir de Dios. Por eso la coinonía en nuestras vidas, ese sentir que llegó en el día de Pentecostés para ellos, no es otra cosa, ni es algo oculto, más que parte del carácter de Dios replicado en los suyos, en sus hijos. Amén. Miren, estos otros dos textos que vamos a leer, en el griego original también tienen la palabra coinonía, pero nuestra Biblia lo traduce de otra manera, para que nos demos un poquito más, abramos más el abanico de lo que es coinonía. Vayan todos a Gálatas capítulo 2, 6 en delante, y ahorita les cuento el contexto. Pero los que tenían reputación de ser algo, está hablando Pablo, hermanos,
Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo está hablando y está describiendo a los Gálatas, les está contando un episodio anterior en su vida, en la cual él va a Jerusalén. Él va a ver a los apóstoles. Tú tienes que recordar que Pablo es un apóstol que Jesucristo llamó para trabajar con los gentiles. Que Pablo no fue de los 12 apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo en su ministerio. Esos 12 apóstoles, quitando a Judas, Cristo les encargó el ministerio de los judíos. Pero a Pablo, Dios lo llamó para que él se encargara de llevar el evangelio a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Lo sabíamos, hermano, eso? Bueno, entonces, en cierto punto, Pablo decide hacer una visita a los hermanos o a los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Juan, los que estaban en ese momento todavía con vida, y platicar algunas cosas. ¿Para qué? Para cerciorarse de que su predicación no fuera una predicación equivocada, o que le estuviera faltando algo del evangelio. Entonces él va y les expone, dice unos versículos más arriba, que les expone en privado a ellos que eran considerados como unas columnas. Y luego es por eso que leemos este texto. Pero los que tenían reputación de ser algo, está hablando de los apóstoles, dice: a mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, no hubo algo en lo que me corrigieran. Tú tienes que recordar que a los apóstoles, ¿quién les dio el mensaje? ¿Quién les dijo que transmitieran el mensaje? El Señor Jesucristo directamente, al trabajar con ellos 3 años. ¿Y a Pablo? ¿Quién se lo predicó? El Señor Jesucristo también, cuando se le apareció. Él fue, cuando él estaba ciego, en esos días que él estuvo ciego, ahí el Señor Jesucristo estuvo hablando con él revelaciones y hablándole el evangelio. Ahora dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ahí están los gentiles, dice, como a Pedro el de la circuncisión. Ese texto es clave para entender las cosas. A Pablo se le encargó: lleva el evangelio a los no circuncidados, o sea, a los gentiles. Y a Pedro lleva el evangelio a los judíos, a los sí circuncidados. Y dice que no le comunicaron nada nuevo. Dice, pues, versículo 8, pues el que actuó en Pedro, o sea, Jesucristo, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, escucha, Jacobo, Pedro y Juan, que es Pedro, Cefas, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna. O sea, ellos eran considerados para la iglesia del primer siglo como pilares, claro, porque ellos audiblemente escucharon a Cristo, visiblemente con sus ojos lo vieron. Por eso eran tenidos como columnas. Y fíjate lo que hicieron estos 3, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, porque le había acompañado Bernabé a ese viaje, a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La mano derecha. La mano derecha. O sea, cuando terminé, dice Pablo, de exponerles el evangelio que yo predico y que no encontraron ellos en mi predicación ningún detalle, ni más ni menos, ellos reconocieron que solamente la gracia de Dios es la que estaba sobre mí. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano derecha, y dice, en señal de compañerismo. Bueno, la palabra compañerismo que está escrita aquí es la palabra koinonía en el griego. Solo que está traducida aquí de diferente manera. Pero en el griego está la misma palabra que estamos estudiando que tenían los primeros discípulos. Cuando dice que tenían comunión unos con otros, koinonía. O sea, Pedro, Juan y Jacobo, a Bernabé y a Pablo les dieron la mano, la diestra, dice, en señal de compañerismo, de koinonía. O sea, le extendieron su mano para decirle, toma mi mano porque estamos juntos en esto. Esto es en la predicación, porque están hablando de la predicación. Y le extendieron la mano y le dijeron, toma mi mano. Dice, en señal de koinonía, en señal de compañerismo. Hermano, eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Debemos de saber extender nuestra mano al hermano, no en señal de saludo, porque vea que estamos acostumbrados que cuando le damos la mano derecha a otro es en señal de saludo.
Bueno, a mí me gustaría y me encantaría que de aquí en adelante, cada vez que tú extiendas tu mano, al menos con los creyentes como tú en la fe, que tú lo hagas en señal de compañerismo, de coinonía. O sea, que para ti cuando tú saludes a tu hermano en la fe, sea más allá de un saludo de despedida o de bienvenida, sino sea una señal. Cuando tú estrechas la mano del otro, una señal de que anhelas y deseas que entre tú y él, que le estás dando la mano, haya coinonía permanente. Porque eso es lo que hicieron Pedro, Juan y Jacobo con Pablo y Bernabé. Vuelvo a leerlo. Dice que eran considerados como columna. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a las gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjate la trascendencia y lo importante de la coinonía. Fíjate cómo al término de los versículos hay una separación. Porque dice, para que nosotros fuéramos a los gentiles, o sea, en una dirección, y ellos fueran a los de la circuncisión, o sea, en otra dirección. Pero cuando hay coinonía, mi hermano, aunque unos estén trabajando en una área y otros estén trabajando en otra área, la coinonía es la que nos mantiene en el mismo sentir, en una misma sintonía. Y puede haber distancia de por medio. Pero ¿sabes qué? La coinonía es lo que en nosotros nos hace ligaduras firmes. Amén. Aquí hay un distanciamiento. Ustedes se van a ir para allá, nosotros vamos a ir para allá. Pero sea que estemos allá o estemos acá, seguirá habiendo compañerismo o coinonía entre nosotros. Amén, hermano. Entonces te fijas como una actitud de un cristiano solitario, una actitud de un cristiano que no ha entendido porque tal vez no se le ha predicado esta palabra, pero que él siente que tal vez no encaja, o que se le hace sentir que no encaja, o que él mismo quiere retraerse. Todas esas actitudes son actitudes contrarias al carácter cristiano que Dios está formando en nuestras vidas. Son contrarias. No, es que la hermana es así y el hermano es así. ¿Tú crees que Pedro y Pablo no tenían diferencias? Si hasta en una ocasión, ahí mismo en Gálatas, Pablo tuvo que ponerle una regañada a Pedro. Y tenían diferencias, pero sin embargo, la coinonía, cuando es de parte de Dios, hace que podamos amonestarnos incluso unos a otros sin la intención de lastimar o de perjudicar, sino simplemente que la coinonía siga estando sana. Amén. Eso es el ambiente que la palabra de Dios nos describe, que vivió la iglesia primitiva. Que primitiva siempre le digo que no tiene nada. Ese es el ambiente cuando nosotros vemos el amor en esa iglesia. Por eso yo te dije, la predicación se llama la seriedad que le dio la iglesia o esa iglesia al amor. Y ellos no solamente levantaban la mano para decir, sí tenemos amor, ¿por qué? Ay, pues porque lo sentimos. No. La manera de manifestarse el amor que ellos habían recibido por el Espíritu era al necesitarse unos a otros. Y cuando tú necesitas algo, ¿hasta cuándo tú te sientes ya satisfecho? Bueno, hasta que suples esa necesidad. Cuando tú tienes sed, hasta que tú bebes agua, es cuando tú sientes ya complacencia. Bueno, estos que tenían la necesidad de coinonía, podían sentir satisfechos cuando abrazaban al hermano, cuando veían a la hermana, cuando platicaban, cuando partían el pan. Unas preguntas. ¿Sientes aprecio cuando ves a tu hermano en el supermercado, en el camión? Aunque sea, él tal vez no te vio, pero tú sientes gozo de verle. ¿Sientes aprecio, sientes afecto de ver al hermano, a la hermana? Muchas veces nos ha pasado carnalmente, hermanos. Se lo digo por experiencia, carnalmente. A veces vemos una persona, no digo que sea cristiano, no. A veces vemos una persona y como que en ese momento, como que miren, medio giramos un poquito a ver si no nos ve. O sacamos el teléfono a ver si paso por desapercibido, como que estoy distraído y no la vi para evitar el saludo. Eso es cuando la carne realmente a veces nos gana. Y nos ha pasado a todos, hermano. Por eso le dije, por experiencia lo digo, a todos nos ha pasado. Pero no debe de ocurrir así entre los llamados, entre los lavados con sangre. Los lavados con sangre tienen que sentir ese afecto mutuo y natural y en crecimiento. Porque si tú te fijas, entonces dice, y perseveraban o sea, aunque sentían ese mismo sentir, seguían perseverando en ese mismo sentir, seguían cooperando
Bueno, si había que pichar los refrescos o los panes, se los pichaban con tal de que, de perseverar, de alimentar esa necesidad de comunión y de convivencia con el hermano, con la hermana, con el nuevo nacido. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Es como, imagínate que hay un hospital y que por dada situación 100 bebés nacen el mismo día. Y se les platica más adelante cuando ya tienen 15, 16 años. ¿Qué crees? Tú naciste en una camada donde en el mismo hospital nacieron 100 de un jalón. Y de repente empieza cada uno de ellos a decir, bueno, ¿y quiénes son los otros? Me gustaría por curiosidad conocerlo y saber y compartir la experiencia que nacimos al mismo tiempo. Y entre ellos se forma un lazo común. ¿Por qué? Porque nacieron al mismo tiempo. Bueno, nosotros tal vez no nacimos al mismo tiempo, pero sí nacimos de la misma manera, nacimos de nuevo. Por la sangre de Cristo todos fuimos limpiados. Por el Espíritu Santo todos bebimos de Él y Él nos introdujo al cuerpo de Cristo. O sea, tenemos muchos lazos en común, hermano. ¿Cómo para qué? Como para desear esa coinonía y ese aprecio por el hermano o la hermana que es igual que yo. Amén, hermanos. Otro texto, hermanos, y con ese vamos a ir cerrando prácticamente esta predicación. Si nosotros vamos a Hebreos, también ahí se va a usar en el original la palabra koinonía, aunque aquí este texto nos lo traduce de diferente manera. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 13 y versículo 16, ahí está la palabra koinonía. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ahí está la palabra koinonía. ¿Quién la anotó? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Amén. El 16. Bueno, la frase, la ayuda mutua, como se traduce aquí en nuestra Biblia que tenemos, Reina Valera, en el original es la palabra koinonía. O sea, fíjate otra definición que la misma palabra le da a la palabra koinonía, que es ayuda mutua. Amén, hermano. Yo soy incompleto, hermano, cuando solamente a mí me gusta que me ayuden. Y de eso hay muchas personas. A mí me gusta que me ayuden, a mí me gusta que me sirvan, a mí me gusta que me presten atención, a mí me gusta que me tomen en cuenta, a mí me gusta que no me juzguen. De eso, sin lugar a dudas, hay muchas personas. Pero dice de la ayuda mutua. O sea, lo mismo que tú esperas es lo mismo que tú tienes que ofrecer. Que tú debes de estar dispuesto a dar. Y ese es un principio que Cristo enseñó. Él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la vara que mides, serás medido. Es el mismo principio. Hermano, si tú mides al hermano con indiferencia, ¿qué es lo que estás sembrando para tu vida? Que se te mida con indiferencia. Pero si tú mides al hermano con afecto, con ayuda mutua, con amor, con empatía, con solidaridad, con aprecio, ¿con qué vas a ser medido? Si Cristo dijo que con lo mismo que tú midas, tú vas a ser medido. Entonces, cuando nosotros tenemos esta traducción que dice ayuda mutua, que es koinonía, y nosotros la llevamos a nuestro diario vivir con los demás que son como yo, o sea, que son de la fe, entonces nosotros, hermano, estamos siéndole agradables a Dios. Porque nota lo que dice el final de ese texto. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Te fijas, hermano? ¿Tú quieres serle agradable a Dios? ¿Tú te gustaría por un día que Dios te testificara y te dijera, mira, ¿sabes qué? Aquel día me fuiste grandemente agradable. Es más, ¿te gustaría que cuando estemos en su presencia, Él te tenga, mira, ¿sabes qué? Yo me acuerdo muy bien de aquel día y de aquella situación cuando tú me fuiste totalmente agradable. Bueno, cuando Él llene esos espacios, será cuando vea en nosotros esta koinonía y esta ayuda mutua que hay entre los suyos. Y fíjate como dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y más allá, hermano, de lo que nosotros entendemos por sacrificio, de que, ¿cómo me cuesta? Porque cuando yo digo pienso en sacrificio, pienso en algo que me cuesta. Más allá de eso se refiere a aquel término
de sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando tú voluntariamente querías traer algo y ofrecerlo. Es el término correcto para interpretar esta palabra cuando dice, porque de tales sacrificios. No que yo lo vea como, ¿cómo me cuesta la coinonía? No, sino es algo que yo quiero dar, que yo voluntariamente quiero ofrecer a mi Señor. Y de eso el Señor se agrada. Amén, hermanos. Y ahí está la palabra coinonía también, aunque traducida de otra manera, pero en el original es coinonía. Pues yo creo, hermano, que el día de hoy hemos aprendido una palabra mejor que lo que la conocíamos. Amén. La palabra coinonía. Y es algo que yo debo estar habituado cada vez más a tener coinonía con los otros que son salvados igual que yo. Amén, hermanos. Si nosotros expresamos hace 2 cultos, hermano, y expusimos un texto en el cual dice que debemos de ser amables para con todos los hombres. Fíjate, para con todos los hombres. Y eso lo leímos en Tito capítulo 3. Pues con más ganas, hermano, para nuestros hermanos. La Biblia dice que mayormente con los de la familia de la fe, con los domésticos de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi vida y mi corazón no debe titubear. No debe escatimar en yo derramarme, como dice aquí, como un sacrificio o como una ofrenda voluntaria a mi Dios. ¿De qué manera? Teniendo coinonía y deseando coinonía para con mis hermanos. Si tú piensas, hermano, que lo que tú traes aquí es agradable, yo te aseguro que es más agradable cuando tú quitas una mala disposición y tú pones la empatía para buscar a aquel hermano, a aquella hermana. Eso es 1000 veces más agradable de lo que tú puedas traer monetariamente aquí. Porque, como dice aquí este versículo, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Entonces, tú te fijas cómo, hermano, si nosotros nos ponemos a analizar a la iglesia del primer siglo, lo hicimos hace una semana en el ámbito de la oración. Lo estamos haciendo ahora en el ámbito del amor. ¿Tú te fijas cómo esa iglesia está ahí como ejemplo para cada uno de nosotros? Tal vez no somos llamados a llenar los zapatos de esa iglesia, porque tremendos zapatos que les tocó tener. Pero al menos somos llamados para que observemos y copiemos lo que más se pueda en nuestras vidas. Amén. Amén. Tú sabes, para terminar, tú sabes lo que son en un edificio, lo de mero abajo, se me va el nombre, los cimientos, las zapatas. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es las bases y por lo tanto debe estar sólido por completo. Y las echas solamente una vez y tiene la capacidad de sostener todo lo demás. Bueno, esta iglesia del primer siglo, la que vemos en el libro de los Hechos, parece que son las zapatas de todo lo que es la iglesia cristiana de todos los siglos. Porque ello fue algo magnífico en todos los sentidos, hasta en su tribulación. ¿Para qué? Para que pudiera sostener a todas las demás iglesias que viniéramos delante. Por eso te digo, tal vez no somos llamados específicamente a igualarlos, pero sí a ver en ellos una manera de caminar cristiano para mi vida. Amén, hermanos. Entonces, tomando en serio el amor, como lo tomó esta iglesia.